Hace unos días me topé con un foro donde la gente comparte los momentos más oscuros de su vida. Esta es la historia de un chico común que solo quería llevar su carrera como especialista en TI al siguiente nivel. Pensaba que podría ganar más y finalmente alcanzar el nivel de vida con el que siempre había soñado. Pero su decisión lo sumergió en el mundo sombrío del cibercrimen, donde un paso en falso conduce a una trampa de la que parece no haber salida. Hoy quiero contarles esta historia, una historia que comenzó como un simple deseo de encontrar un mejor trabajo, pero se convirtió en una verdadera lucha por la supervivencia. Será una advertencia para cualquiera que haya pensado, aunque sea por un momento, en elegir dinero fácil a cambio de su libertad. ¿Listos para sumergirse en las profundidades ocultas del ciberespacio? Entonces, empecemos. Cuando decidí hacerme autónoma y trabajar a distancia, no tenía ni idea de a dónde me llevaría. Mi historia empezó como muchas otras, buscando nuevas oportunidades cuando los viejos planes dejan de funcionar y te quedas en una encrucijada. En aquel momento, llevaba varios años trabajando en programación, pero mi carrera seguía en el mismo sitio, sin avances significativos. Había mucho trabajo, pero pagado una miseria, y los proyectos que hacía eran monótonos y no me permitían crecer profesionalmente. Vivía en los suburbios de Chicago, soñando con el éxito, pero la realidad era mucho más prosaica. Muchas deudas de préstamos estudiantiles, facturas de alquiler, estrés constante por llegar a fin de mes cada mes. Todos los días me pasaba horas yendo al trabajo y por las tardes, sentada en mi pequeño apartamento, sentía que mi potencial se esfumaba en la rutina. Quería más, estabilidad financiera y la oportunidad de desarrollarme. Me di cuenta de que esta situación no podía durar para siempre y tenía que cambiar algo. Una tarde, hojeando foros, me topé con un tema interesante: el trabajo a distancia en mercados en la sombra. Al principio dudé, pero luego me di cuenta de que pagaban varias veces más. La idea de poder trabajar desde casa y ganar mucho más al mismo tiempo me pareció atractiva. Todo lo que tenía que hacer era encontrar los clientes adecuados. No era ingenua. Sabía que la mayoría de las tareas no eran del todo legales, pero pensé que podía limitarme a hacer las tareas técnicas y no ocuparme de su aplicación. Pensé que así podría distanciarme de cualquier responsabilidad sobre cómo se utilizarían mis desarrollos. Pronto di el paso y me registré en uno de los foros donde se decía que podía encontrar clientes dispuestos a pagar mucho dinero por conocimientos de programación. Al principio me sentí un poco inseguro, pero enseguida me di cuenta de que la demanda de servicios de programación en este ámbito era enorme. Empecé a ofrecer mis servicios de programación y pronto recibí mis primeros encargos. Los primeros encargos que recibí eran bastante sencillos: automatizar ciertas tareas, desarrollar pequeños scripts para la recopilación de datos. Pagaban bien, así que no hice demasiadas preguntas. El dinero empezó a llegar y me sentí aliviado de poder cubrir por fin mis gastos y quizá incluso ahorrar algo para el futuro. Me pareció la opción perfecta. Trabajaba para mí mismo, libre de la rutina de la oficina y ganando un buen sueldo al mismo tiempo. Pero todo cambió cuando un día un cliente apodado Blackhound me escribió y me pidió que desarrollara un bot para recopilar contactos. Necesitaba algo que pudiera escanear las redes sociales y extraer los perfiles y contactos de la gente. Las condiciones parecían serias y la cantidad que ofrecía era impresionante. Decidí arriesgarme porque ese dinero podía ser el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Cuando terminé de trabajar en el bot, Blackhound transfirió el pago a una cartera anónima. Todo fue sorprendentemente sencillo y ya me estaba acostumbrando a este nuevo ámbito. Pensaba que solo estaba prestando un servicio. ¿Cuántos programadores trabajan con datos? Pero cada vez, los requisitos de los clientes se volvían más complejos y cuestionables desde el punto de vista de la legalidad. Unos meses más tarde, el mismo Blackhound volvió a ponerse en contacto conmigo. Esta vez tenía una tarea diferente:
desarrollar un escáner de vulnerabilidades. El nivel era completamente distinto. Se trataba de crear una herramienta que pudiera ayudar a piratear las bases de datos de pequeñas empresas que almacenaban información de sus clientes en sistemas inseguros. Comprendí que se trataba de un asunto serio, pero cuando me ofrecieron una cantidad de $50,000, difícil de rechazar, volví a convencerme de que era solo una herramienta y que no era mi responsabilidad utilizarla. Así que empecé a trabajar en ello. Un mes después, entregué el escáner terminado y recibí el pago. La idea de lo que había desarrollado me atormentó durante varios días. Sin embargo, decidí no darle más vueltas y seguir trabajando. Durante los meses siguientes, seguí trabajando en diversas tareas para otros clientes. Eran proyectos sencillos de automatización o recopilación de datos que parecían bastante seguros. El dinero llegaba con regularidad y ya me sentía más seguro en esta nueva área. Pero una mañana, mi jefe me llamó. Me contó una historia sobre la filtración de sus datos. Quería que la ayudara y le dijera qué hacer en una situación así. Al principio, no estaba segura al 100% de que tuviera algo que ver con mi trabajo, pero algunos de los detalles coincidían con aquello en lo que yo estaba trabajando. Me entraron sudores fríos cuando me di cuenta de que tal vez eran los resultados de mi trabajo. Ya era extremadamente grave. Empecé a darme cuenta de que me estaba metiendo en algo que podía tener consecuencias imprevisibles. Pero en ese momento, cometí el mayor error de todos. Acepté. El primer dinero que gané me dio una sensación de confianza que rápidamente se convirtió en adicción. Necesitaba dinero y me convencí de que si no lo hacía yo, lo haría otro. Sin embargo, unas semanas más tarde, Blackhound volvió a ponerse en contacto conmigo y me pidió que desarrollara un script que pudiera eludir los sistemas de pago. Esta tarea era mucho más complicada, así que traté de negarme, explicando que el script solo sería capaz de eludir los sistemas de pago en determinados mercados, con poca seguridad. No todos los sistemas en general. Sin embargo, Blackhound me ofreció más de $500,000 por este script. Dime, ¿quién lo habría rechazado? Tras terminar de trabajar en un script para eludir los sistemas de pago, volví a recibir lo que en aquel momento me pareció una cantidad de dinero poco realista. El script era un sofisticado programa informático que permitía a los atacantes burlar la seguridad de los sistemas de pago, incluidos los controles de seguridad de las transacciones en determinados sitios web. Su función principal era analizar las vulnerabilidades y aprovechar las lagunas del código del software para realizar transacciones fraudulentas. Todo parecía funcionar como debía y nadie prestaba atención. Pero unas semanas más tarde, la situación cambió. Empecé a recibir mensajes de otros clientes ofreciéndome tareas cada vez más peligrosas. Ya no era posible negarse. Me di cuenta de que mis servicios eran requeridos no solo por hackers individuales, sino por grupos enteros de ciberdelincuentes organizados. Una tarde recibí un mensaje de Blackhound diferente a todos los anteriores. Esta vez, ni siquiera pedía una tarea. El mensaje era claro e inquietante. Ahora nos perteneces y no te atrevas a negarte. En ese momento, me di cuenta de que no había escapatoria. Sabían más de mí de lo que pensaba. Mi nombre real, mi lugar de residencia, incluso los contactos de mis amigos y familiares. Estaba atrapada. Intenté convencerles de que quería tomarme un descanso, pero solo me amenazaron con contarle a mi familia más cercana lo que había hecho. Y lo que es peor, insinuaron a la policía. Me di cuenta de que no tenía elección. Ahora trabajaba para ellos sin rechistar, realizando tareas que antes nunca me habría planteado. Desarrollé herramientas para piratear cuentas bancarias, ayudé a burlar los sistemas de seguridad de grandes plataformas y siempre recibí pagos en criptomoneda, pero cada vez sentía más que me hundía en un pantano del que no había salida. Ya no se trataba solo de dinero. Me encontré en el corazón de un mundo sombrío del que era difícil escapar.
Cada día vivía con el temor de que me descubrieran, o peor aún, de que esa gente no me diera ni una sola oportunidad de salir del juego. Mi libertad era solo una ilusión y pensaba constantemente en cómo encontrar una salida. Pero parecía que cada paso que daba solo me llevaba más lejos en una trampa de la que no había escapatoria. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que la única posibilidad que tenía de escapar de esta pesadilla era encontrar la manera de dejar de serles útil. Empecé a darme cuenta de que cuanta más información tenía, más me controlaban. Decidí andarme con cuidado e intentar encontrar aliados que pudieran ayudarme a salir de esta situación. Empecé a buscar información sobre personas que ya habían pasado por situaciones similares y habían conseguido dejar atrás el mundo criminal. Era difícil encontrar gente así, pero unos meses más tarde me topé con un antiguo hacker que había estado en una situación similar. Me contó su historia y me dio algunos consejos sobre cómo proceder. Me explicó que la única oportunidad que tenía de salvarme era encontrar la forma de asegurarme de que perdían el interés en mí. En lugar de intentar huir, tenía que conseguir que no les resultara rentable ni necesario. Este enfoque llevó tiempo, pero era la única oportunidad que tenía de salvarme. Empecé a reducir deliberadamente la eficacia de mi trabajo, añadiendo errores a mis soluciones informáticas que eran difíciles de notar, pero que tenían un impacto significativo en los resultados. Diseñé el código para que tuviera fallos aleatorios que pudieran parecer fallos técnicos en lugar de acciones deliberadas. También intenté dedicar más tiempo a las tareas, lo que afectó a la productividad y redujo mi valor como ejecutor. También empecé a utilizar mi tiempo para crear pruebas que pudieran demostrar que me obligaban a trabajar para estos grupos bajo amenazas. Capturas de pantalla de mensajes, copias de correspondencia que indicaban intimidación y extorsión. También ajusté mis acciones para que mis procesos de trabajo parecieran hechos bajo coacción, dejando claras huellas de interferencia por parte de los clientes. Todo esto requirió mucho esfuerzo y mucho cuidado, pero me di cuenta de que cualquier oportunidad de libertad merecía la pena. Pasaron muchos meses hasta que empecé a notar los cambios. Empezaron a pedirme nuevas tareas con menos frecuencia y me volví menos fiable. Era una señal de que mi plan empezaba a funcionar, pero al mismo tiempo me produjo sentimientos encontrados. Me sentía aliviado, pero al mismo tiempo me sentía responsable de mis actos y de haberme metido en el mundo criminal. Todos los días pensaba en cómo podría haber elegido un camino diferente, no haberme metido en estas peligrosas aventuras. Me atormentaba constantemente pensar en el daño que mis acciones podían haber causado a la gente, y me di cuenta de que estaba metido en algo mucho más grave de lo que podía imaginar. Este sentido de la responsabilidad me empujó a hacer todo lo posible para reducir el daño que ya había causado y encontrar poco a poco una salida. Yo tampoco estaba dispuesto a ir a la cárcel, pero sentía que no podía permitir que este grupo criminal continuara. Así que empecé a reunir pruebas, haciéndolo con cuidado y reflexión, para que las pruebas demostraran que me vi obligado a actuar bajo presión. Recogí capturas de pantalla de mensajes, copias de correspondencia que indicaban intimidación y extorsión, e hice todo lo posible para crear la impresión de coacción. Mi objetivo era acudir a la policía y desenmascarar a esta organización criminal, pero hacerlo de forma que no me convirtiera en víctima de mis propios errores. Me di cuenta de que, sin el apoyo de las fuerzas del orden, mis posibilidades de seguridad eran mínimas. Así que decidí ir a la policía y negociar la cooperación. Les expliqué que estaba dispuesta a aportar todas las pruebas que había ido recopilando durante muchos meses y a desenmascarar a la organización. Pero también expresé claramente mi preocupación por mi vida y la seguridad de mi familia, así que insistí en recibir protección policial. Mi cooperación con la policía fue solo el principio. Tras las primeras reuniones, quedó claro que el caso era mucho más grave de lo que yo pensaba. En cuanto entregué a la policía las pruebas que había reunido,
empezaron a coordinar la investigación a un nivel superior. Pocos días después recibí una llamada telefónica con la noticia de que la Oficina Federal de Investigación, la División de Ciberdelincuencia, estaba implicada en el caso. El primer contacto con los agentes del FBI no fue exactamente como esperaba. 2 hombres serios con trajes estrictos acudieron a la reunión en la oficina de la policía y se presentaron como los agentes Johnson y Carter. Bajo su mirada, sentí que la conversación estaría lejos de ser amistosa. Empezaron con una pregunta directa. Sus dudas eran comprensibles. Los agentes necesitaban pruebas concretas de mi honradez para poder garantizarme protección. Tras unos minutos de interrogatorio, me obligaron a exponer todo el camino recorrido hasta ese momento, desde las primeras tareas que parecían seguras, pasando por infracciones cada vez más graves hasta llegar al script para burlar los sistemas de pago. Me hicieron preguntas claras y específicas, asegurándose de que podía proporcionar detalles importantes sobre el grupo con el que trabajaba, incluidos todos los contactos conocidos, nombres, apodos y plataformas. Cuando terminé, el agente Johnson dijo finalmente: «Esto es mucho más serio de lo que usted cree. Tenemos pruebas de que tus actividades pueden haber formado parte de una red mundial de ciberdelincuentes, y si nos ayudas, podremos localizar a los organizadores, pero necesitaremos su plena cooperación, y eso podría llevar mucho tiempo. En lugar de defenderte, te ofrecemos un trato. Te garantizamos una condena condicional y ayuda para proteger a tu familia. Pero para ello, deberá facilitarnos información completa sobre todos los pasos de la organización e incluso seguir teniendo contacto con ella bajo nuestro control». Me di cuenta de que no había una salida fácil. Me ofrecieron que aceptara formar parte de una operación encubierta, un agente que en realidad seguiría trabajando para la organización, pero ahora bajo la supervisión de agentes del FBI. Era difícil no aceptar. Me dejaron claro que o colaboraba o el caso iría a los tribunales, donde presentarían todas las pruebas que pudieran demostrar mi implicación en el cibercrimen. Pocos días después de esta conversación, decidí pedir a Blackhound que me diera más trabajo, a cambio de importantes sumas de dinero. Me di cuenta de que cuanto más implicado estuviera, más posibilidades tendría el FBI de obtener nuevas pruebas. Le escribí que estaba dispuesto a aceptar encargos arriesgados para ganar importantes cantidades de dinero, y traté de hacer ver que mis ambiciones habían crecido, y con ellas mi deseo de ganar más. Blackhound no aceptó de inmediato, pero tras unos días de negociaciones empezó a enviarme tareas que implicaban aún más trabajo y, en consecuencia, más riesgos. Las semanas siguientes fueron una verdadera prueba para mí. Bajo la dirección de los agentes, me mantuve en contacto con mis contactos, recibí nuevos encargos y los completé sin que los delincuentes sospecharan que ahora trabajaba con el FBI. En cada etapa, antes de entregar cualquier nuevo código o herramienta, informaba a los agentes, y ellos comprobaban cada línea de código, insertando trampas para los ciberdelincuentes. El FBI también instalaba un código de seguimiento que les ayudaba a identificar a cada usuario que descargaba mis softwares. Los federales vigilaban todo lo que hacía. Recibía cada nuevo mensaje de Blackhound a través de un programa especial que los agentes instalaban para el seguimiento. Estudiamos todas sus instrucciones y desarrollamos tácticas para garantizar una mayor penetración en la red. Con la ayuda del FBI, también proporcioné a Blackhound varios programas defectuosos con vulnerabilidades incorporadas para que más tarde pudieran rastrear a los delincuentes a través de estas lagunas. Todo iba según lo previsto hasta que Blackhound empezó a sospechar que algo iba mal. Una noche recibí un mensaje suyo. «No me pareces el mismo de antes. ¿Trabajas para alguien?». Fue el momento más aterrador de mi estancia en el FBI. El agente Johnson se dio cuenta y rápidamente me ordenó que respondiera con calma y asegurara a Blackhound que todo seguía igual. Envié un mensaje preparado de antemano y afortunadamente funcionó. Sin embargo,
Después de eso, introdujeron controles más estrictos sobre mis actividades. Los meses siguientes fueron una pesadilla. El FBI seguía confiando en que llegaríamos a los demás miembros del grupo y que finalmente podríamos identificar dónde se encontraban los servidores de esta organización de ciberdelincuentes. Con el tiempo, supimos que se trataba de una red internacional y esto complicó toda la operación. Muchos contactos se realizaban a través de servidores cifrados y redes proxy que atravesaban varios países, lo que añadía nuevos retos para los agentes. Tras casi un año de trabajo encubierto, numerosas negociaciones y recopilación de pruebas, el FBI estaba por fin listo para la operación final. Habían reunido información suficiente para detener a varias personas clave en Estados Unidos y utilizarlas para localizar a los participantes internacionales de la red. Mi participación en el caso, según los agentes, era extremadamente valiosa y prometieron darme la oportunidad de cambiar de identidad y protegerme a mí y a mi familia. La Oficina Federal de Investigación llevó a cabo una operación a gran escala y detuvo a decenas de ciberdelincuentes que trabajaban para la organización que estaba detrás de todos estos fraudes. Me dieron la oportunidad de empezar una nueva vida en otra ciudad. Una vez concluida la operación, los agentes me ayudaron a trasladarme y a crear una nueva identidad. Pero la sensación de miedo constante me acompañó durante mucho tiempo. Con el tiempo, mi vida empezó a volver poco a poco a la normalidad. Me mudé a otra ciudad, cambié todos mis contactos y empecé una nueva vida con la ayuda del FBI. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo arriesgadas que fueron todas las decisiones que tomé. Pero también me doy cuenta de que la desesperación y el deseo de dinero fácil pueden llevarte a situaciones que pueden destruir tu vida. E incluso, cuando parece que no hay salida, siempre hay una oportunidad, por pequeña que sea, de cambiar tu camino. Amigos, nuestra historia de hoy llega a su fin, pero aún no nos despedimos. He preparado para ustedes 2 historias más que podrían sorprenderles. La primera es también sobre un especialista en TI que perdió la esperanza e intentó usar sus habilidades profesionales en un ámbito algo diferente. La segunda es sobre una persona que creó un imperio entero de dinero falso que se extendió por toda América. Elijan qué ver a continuación y sumérjanse en el mundo de nuevos descubrimientos. Mientras tanto, me iré a preparar el próximo episodio para ustedes. Hasta pronto.